Hola a todos los que estén viendo este video. Bueno, quiero comentar en esta hora sobre el ya bastante comentado proyecto de ley que a través de una reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los ahorros de los afiliados a una de las siete administradoras de fondos de pensiones. Bueno, se aprobó principalmente el retiro, pero también se rechazó el fondo común, el cual iba a paliar, por decirlo de alguna manera, los fondos extraídos en cada una de las cuentas individuales a través de ese 10%. Y bueno, quería dar mi opinión porque me han preguntado algunas personas y quería hacerlo como de forma general. A mí me parece bien por un lado, porque yo sí estaba de acuerdo con un retiro programado, bien detallado, excepcional y único, solamente mientras dure el estado de catástrofe, es decir, solamente mientras dure la pandemia. Pero me parece mal y muy mal porque esto puede abrir una discusión y yo creo que ya lo más probable que se esté planeando una vez que se apruebe, lo más probable esto en el Senado, la expropiación directamente de los 233.000 millones de dólares que tienen las siete AFP más relevantes, o sea, seis, pero las siete, la FP1, digamos, no es tan importante que digamos. Digamos, por ese lado no me parece tan bien el proyecto, porque yo no creo personalmente en la expropiación de los fondos de pensiones a un fondo común y que de ahí inmediatamente se repartan las pensiones a cada uno de los ciudadanos. Es decir, esto es plenamente un sistema de seguridad social enfocado digamos, dar pensiones a cada una de las personas. Si uno piensa, claro, suena lindo en el papel, pero si uno ve la experiencia comparada, es un sistema que ha fracasado. ¿Y ha fracasado por qué? Principalmente por la demografía. Si uno ve la demografía piramidal dentro de los países, Chile lo más probable es que en los próximos años tenga más personas longevas que personas activas trabajando. Entonces eso es un problema en el sentido de que va a crear un déficit por parte del Estado. Digamos, como no va a haber una demanda suficiente para poder apalear ese fondo que los jubilados van a ir retirando, es el Estado el que va a tener que ir a, digamos, a rescatar esos fondos. Y bueno, ahí viene la gran duda de subir los impuestos, o que el Estado se endeude, o gastar los ahorros, o qué sé yo. Pero también quería hacer la siguiente reflexión, porque si ustedes me preguntan a mí si acaso al sistema de AFP, como lo conocemos actualmente, de capitalización individual, le llegó la hora, yo creo que lo más probable que sí. Yo creo que lo más probable que sí, y la verdad, yo en parte lo lamento. Lo lamento porque si bien el sistema no funciona bien para un 80% de los afiliados, porque esa es la realidad, el sistema no funciona bien para un 80% de los afiliados, pero funciona bien para un 20%. Claro, si uno lo pone eso en la balanza, si uno hace un trabajo, digamos, social, vamos a tener un sistema que funciona a media. Pero la tesis mía es decir, bueno, si funciona bien para ese 20%, intentemos ver los factores para que funcione bien para este otro 80%. Esa es más o menos, si hablamos un poco de los detalles técnicos de las administradoras de pensiones, más o menos esa es mi tesis. Pero yo creo que el sistema le llegó la noche definitivamente y yo creo que principalmente por la derecha. Yo creo que la derecha es bastante responsable de lo que está pasando en esta hora con los sistemas, con las administradoras de pensiones. De hecho, si uno piensa, tomemos esto en cuenta, tomemos el contexto general, las pensiones actualmente son bajísimas, sí, son bajísimas para quizás el 80% de los afiliados, de los pensionados, y quizás lo van a hacer para el 80% de los actuales cotizantes o afiliados, pero las pensiones hubiesen sido aún más bajas si no se hubiesen hecho las comisiones que, por ejemplo, se hizo con la presidenta Michelle Bachelet, la última, la comisión Bravo. O sea, imagínense si las pensiones son bajas ahora, cuán bajas serían en este entonces si no se hubiesen hecho esas comisiones. Y si uno también piensa en las reformas estructurales que se han implementado por parte de la derecha, porque la izquierda siempre ha querido echarle un mano, digamos, al fondo total que existe en las siete administradoras y lanzarlo, digamos, a un chanchito común y de ahí desparramar pensiones para todos. Pero digamos, la izquierda, ¿cuáles han sido las reformas contundentes que ha tenido la derecha? ¿Cuáles son las reformas que ha presentado la derecha para el sistema de administradoras de pensiones? ¿Por qué nunca nadie puso en la palestra
subir la cotización con cargo al empleador. Chile era el único país de Latinoamérica que no tenía, que el empleador tenía cero responsabilidad en las cotizaciones en las cotizaciones mensuales del, del trabajador. El único país en donde el 10% estaba solo en manos del trabajador. Claro, ahora con la reforma tributaria del presidente Sebastián Piñera, que está en el Congreso, está descansando en el Congreso, y de hecho era una de las cosas más habladas ahora en la Cámara de Diputados. Pero si tenemos una reforma tributaria, o sea, una reforma de pensiones, mejoremos eso. Claro, ahí viene un aumento del 6%, 3, el 6%, digamos, con cargo al empleador y de forma gradual. Recordemos que todo esto de las administradoras son graduales. Es todo a muchos años para ver, por ejemplo, los efectos de la reforma de pensiones del presidente Sebastián Piñera, si se llega a salir, son graduales, o sea, van a ser a 20, 25 años. Claro, ahí se va a subir la capitalización individual de un 10 a un 16% y también se crea el ente estatal, digamos, que tanto se ha querido y que si uno lo piensa como competidor dentro del mercado, a mí me parece excelente. O sea, una entidad por parte del Estado que vaya y compita con las del mercado, me parece totalmente lícito. Aparte, recordemos, si el sistema de FP tiene un montón de críticas que hacerle. Yo lo defiendo en el sentido de que crea riqueza y que si tenemos una persona que tiene una buena densidad de trabajo, una buena densidad de cotización, es decir, la densidad de cotización es más o menos decir el tiempo que uno lleva afiliado al sistema con la cantidad de años que uno ha cotizado durante el tiempo desde que uno lleva afiliado al sistema. Y eso evidentemente va a dar una buena tasa de reemplazo al final de la pensión. Pero el sistema tiene críticas. El sistema tiene críticas y yo creo que, y aquí es lo que me quiero enfocar bien, si uno lo ve desde el punto de vista de la derecha, cuando uno, por ejemplo, ve a Axel Kaiser, o a Luis Larraín, o por ejemplo al Fontaine, o a toda esta gente de Libertad y Desarrollo y la Fundación para el Progreso. Cuando uno ve a esta gente decir, o el mismo José Piñera, cuando vino y la entrevista el año 2016, cuando uno lo ve y escucha, el sistema funciona bien, el sistema funciona como un Mercedes-Benz, aun cuando tenía a 1 millón de personas en las calles el año 2016, ya pidiendo una mejora en las pensiones, digamos, nadie fue capaz de hacerse la autocrítica. Nadie fue capaz de decir, oye, por último moderemos el discurso. Porque cuando uno escucha a José Piñera decir el sistema funciona bien, funciona de maravilla, lo que él está diciendo, el sistema sí funciona bien. Y en efecto el sistema funciona bien, y eso es lo que pienso yo, pero funciona bien ¿para cuántos? ¿Para el 20% de los pensionados? ¿Para el 20% de los futuros pensionados? Pero funciona mal para el otro 80%. Entonces, cuando uno viene y dice, claro, este es el modelo económico que ha sacado a Chile de la pobreza, está la revolución liberal que ha sacado a Chile de la pobreza, yo pienso que es mejor moderar ese discurso. ¿Moderarlo en qué sentido? Por esto mismo. Porque si yo lo pienso en términos netos, a la AFP ya le llegó la noche. Le llegó la noche. Y cuando uno pasa mucho tiempo con un discurso político, digamos, con un discurso político avalado en un discurso muy economicista, pasa lo que va a pasar ahora. De que las AFP se van a derrumbar en su totalidad. Y en ese discurso de que las AFP eran buenas, no se hicieron nunca reformas estructurales, vamos a seguir teniendo pensiones paupérrimas. Lo más probable que en Chile, la realidad ahora en Chile es que las pensiones seguir siendo malas y bajas, lo más probable que las próximas 4 décadas. Y se lo dice alguien que, digamos, no soy tan técnico en el tema, pero a mí siempre me ha apasionado el tema de las pensiones porque es difícil de primera y segundo, yo creo que es súper importante porque si uno tiene que mezclar la parte técnica también con la parte social, digamos, y ahí aparecen las ciencias como la antropología, la sociología, en fin. Claro, cuando uno también escucha al gerente de la asociación de pensiones decir el sistema funciona súper bien, o cuando yo escucho a Axel Kaiser decir el sistema funciona de maravilla, el sistema es un lujo, la rentabilidad es buena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos enfocamos mejor en las reformas estructurales para el sistema en vez de alabarlo de esa forma, aun cuando la relación es tan paupérrima? Es muy, muy paupérrima, si ese es el tema. La relación de las pensiones en Chile es baja. Ahora, si usted, la persona que me está escuchando en esta hora, ha tenido trabajo constantemente, tiene un sueldo
aceptable, no ha tenido lagunas provisionales, ha cotizado por el sueldo que tiene que cotizar, le gusta ahorrar, digamos, de forma parte a través de una EPB, lo más probable es que esa persona tenga una buena pensión. Y yo bien, y que la tenga y ojalá le aumente y qué sé yo, pero ¿cómo hacemos para que estas personas puedan tener una mejor pensión? Porque ¿qué saco yo con decirle en esta hora? El sistema funciona perfectamente, no nos preocupemos de nada, el crecimiento económico, vamos a crecer a ciertos dólares per cápita tal que el país después se va a conducir solo. ¿Qué saco con decir eso? ¿Qué saco con decir eso en una plaza, digamos, con una cantidad de ancianos no menor, cuando todos miran sus cuentas y tienen pensiones paupérrimas? Porque ese fue el discurso de la derecha. Es precisamente ese el discurso de la derecha economicista, y no es una crítica a la economía. La economía es una ciencia muy noble y es muy distinta al economicismo. Esa es la crítica al economicismo que representa muy bien libertad y desarrollo y la Fundación para el Progreso que está llevando al país al derrumbe. Porque si en vez de ese discurso no hubiésemos preocupado de las reformas, si el sistema de administradoras de fondos necesitaban reformas estructurales, se necesitaba exigirle más la rentabilidad. Si uno ve, por ejemplo, la rentabilidad del Fondo C, que el único que estaba antes de la implementación de la capitalización individual, porque antes habían más o menos 30 cajas previsionales. Si uno ve la rentabilidad, ha bajado constantemente, pero a la administradora no le ha bajado. A las cuentas individuales de cada trabajador le ha bajado, pero a la administradora no le ha bajado. Se bajó la capitalización. Con el cargo que tenía el empleador se bajó, cuando nunca se tuvo que haber bajado. Podríamos pensar en otras cosas, como por ejemplo que el Estado compra bonos o que el fisco compra bonos, digamos, desde el monto de la administradora, que los bancos vienen y sacan esos montos y después la misma gente que ha capitalizado mensualmente su dinero, el banco viene y le da una tasa con un interés salvaje, porque la realidad en Chile es que el interés es salvaje. Entonces, ¿por qué en vez de decir, oye, si el crecimiento económico de Chile va bien, la administradora anda súper bien, oye, las ISAPRES funcionan un lujo, aun cuando tienen 1 millón de denuncias en la Contraloría? Entonces yo creo que es tiempo de meditar, es tiempo, digamos, de ser un poco forasteros en las ideas, porque no podemos simplemente quedarnos con ese discurso simplista, porque es muy simplista, es muy simple, demasiado banal. eh, el no buscar, digamos, el no criticar primeramente, el no criticar, porque hay cosas en Chile que se están haciendo mal. Y más por parte de una clase empresarial que está muy concentrada. Si en Chile los mercados están muy concentrados, hay mucho monopolio, hay mucho oligopolio, las empresas están haciendo integración vertical, horizontal hacia todos los lados, donde la empresa grande se compra al proveedor y después se compra al que está más atrás y luego se compra al que está más al lado. Y los hostings son extremadamente, los grupos económicos son extremadamente elitistas. Entonces, yo creo que aquí nos falta bastante del liberalismo de Adam Smith. Porque muchos se llenan la boca hablando de Adam Smith. Muchos se llenan la boca hablando de Adam Smith. Pero pocos como él, que le dan duro a los monopolios, pocos como él, que le dan mucho duro a la concentración de mercado, pocos como él, que le dan duros a los empresarios que se coluden entre sí para aumentar los precios del bien y para bajar el salario de los trabajadores. Esta es una crítica a la derecha. Y si el sistema jode, si el sistema administrador jode, si el sistema de administración de pensiones jode, de capitalización individual que crea riqueza y que en ese sentido funciona bien para aquellos que para aquellos que saben y para aquellos que son capaces de tener una densidad laboral alta, funciona bien. Va a ser culpa de la derecha. De esa derecha que se llenó la boca de un discurso con alturas de mira economicista. Espero que les haya gustado este video, que es básicamente un descargo.